Bien, jóvenes, la lección ahora que vamos a desarrollar es liberalismo y nacionalismo. Competencias. Se sitúa en el tiempo al que pertenece a través del reconocimiento de los procesos que configuran la realidad histórica paraguaya, americana y mundial. Se sitúa en el espacio al que pertenece a través del reconocimiento de los factores que inciden en la configuración de la realidad geográfica paraguaya, americana y mundial. Capacidad. Relaciona los principios liberales y nacionalistas puestos de manifiesto en las acciones de los diferentes gobiernos de nuestro país. Contenido. Gobiernos liberales en Paraguay, características y representantes. Bueno, el liberalismo en Paraguay. A ver, ¿cómo se inicia todo esto? Características de los gobiernos liberales en Paraguay. Estuvo bajo la hegemonía de los gobiernos liberales como consecuencia de la revolución de 1904, esto es el Paraguay, tiempo en el cual se tuvieron varios acontecimientos importantes como la apertura de varias instituciones educativas, un buen relacionamiento con los países vecinos, pero así también revoluciones civiles, divisiones dentro de la doctrina política del liberalismo. Bueno, en este caso sabemos que anteriormente estuvo el Partido Colorado, desde lo que sería la fundación, cada partido, ¿verdad? En el año 1887, coincidentemente el mismo año, y luego en este 1904 fue la famosa revolución. Los primeros años de gobierno liberal se caracterizan por un clima de aguda inestabilidad política, de rivalidades entre grupos políticos del Partido Liberal cívicos y radicales, así también por la intervención de la vida política de los importantes caudillos. También podemos hablar de lo que fue esta época como la anarquía liberal. En el año 1911 el Paraguay recordó el centenario de la independencia en medio de la más triste anarquía política. A pesar de la anarquía política, el periodo liberal cabe destacar que el Paraguay vivió un periodo de auge económico generado en la región bajo lo que sería en el Río de la Plata influjo organizativo en movilizaciones de los trabajadores en defensa de sus derechos. Bueno, destacar también, por ejemplo, que tuvimos la guerra del Chaco durante la época liberal. Tenemos algunos presidentes como Juan Bautista Gaona, asume en el año 1904, promulga la ley de amnistía política, tuvo objetivo de organizar el Ejército Nacional, creó el Estado Mayor General de Ejército. Por ejemplo, el doctor Cecilio Báez tuvo su periodo de gobierno de 1905 a 1906, creó el Banco Paraguayo, incrementó el patrimonio de la industria, la inauguración del Gran Hotel del Paraguay. Recordar que todos estos presidentes, ¿verdad? Fueron, digamos, grandes estadistas, el caso de Cecilio Báez, por ejemplo, y doctor abogado, y básicamente fue una generación importante. Desde lo que fue Benigno Ferreira, fue ganador de los comicios presidenciales de 1906 a 1910. Se mejoraron las finanzas públicas, el capital del Banco Mercantil se incrementó, industrias textiles, etcétera, etcétera. Luego tenemos a Emiliano González Navero, desde 1908 a 1910, el Código Rural, creó el Banco Hipotecario, apoyó movimientos culturales a través de becas. Manuel Gondra, en su periodo primero, del 1910 a 1911, promulgó la ley de servicio militar obligatorio. También su objetivo fue centrarse en alejar el gobierno de las rivalidades políticas. Fue depuesto por Albino Jara. Luego tenemos a Albino Jara, en el año 1911 fue presidente de facto, se caracterizó por una fuerte anarquía política y enfrentamientos armados. También él fue destituido en el año 1911. Luego aparece Marcial Rojas, nombrado por el Congreso el 5 de julio de 1911, colaborador del periodismo paraguayo en la Aurora del Tiempo, y en 1912 se registran insurrecciones y es depuesto. Luego viene Pedro Pablo Peña, fue un representante de la ANR, nombrado como presidente provisional dentro del periodo liberal, ¿verdad? Su gobierno se caracterizó por la anarquía política. La población vivió una constante zozobra. Luego viene Emiliano González Navero, nombrado presidente provisional por segunda vez en el Congreso 22 de marzo de 1912. Persecuciones políticas que eran, digamos, en ese momento importantes. Le tenemos luego a Eduardo Scher, asumió el gobierno en el año 1912, 1916. Exportación de carne, tanino, madero, un periodo de gran estabilidad política y también fue inicio de la Primera Guerra Mundial. Manuel Franco, 1916 a 1919, reforma de ley electoral, estableció el voto secreto en Paraguay, etc. José Pedro Montero asume la presidencia en el año 1919, creó el Fortín Dorado en el Chaco, se construyeron escuelas, se modificó la ley orgánica municipal, etc.
Luego viene Manuel Gondra, su segundo periodo de gobierno 1920 a 1921. Hubieron manifestaciones estudiantiles, el país sufrió una grave crisis económica, se fundó el Centro Feminista Paraguayo. Félix Paiva, presidente provisorio del Paraguay, 29 de octubre de 1921, se caracterizó por grandes disidencias y un tenso ambiente político. Eusebio Ayala, 1921-1923, se produjo una revolución en el 1922 que enfrentó a los gondristas contra los jaristas, charistas y caudillos colorados. El primer bombardeo aéreo de América del Sur fue en Cuba, eso fue en su gobierno, Eusebio Ayala, primer periodo. Luego viene Eligio Ayala, presidente del 12 de abril de 1993 al 1924, se realizó el saneamiento de las finanzas públicas, se aprobó la ley de la creación, fomento y conservación de la pequeña propiedad agropecuaria, destacando la figura del doctor Eligio Ayala, un gran estadista, uno de los mejores presidentes que tuvo el periodo liberal. Luis Alberto Riar asume el gobierno en 1924. Fue un breve periodo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hablar de la firma de la Quinta Conferencia Internacional Americana en Santiago de Chile. También ante los avances de Bolivia, inició un programa de armamentístico para la defensa del territorio chequeño. Luego viene otra vez Eligio Ayala en el segundo periodo, 1924-1928. Se realizaron varias reformas financieras, se trabajó en el fortalecimiento del ejército, aumentaron las exportaciones, se construyeron viviendas para las familias obreras, etcétera, etcétera. Muy buen periodo de gobierno de Eligio Ayala. Fue prácticamente el hombre que armó al Paraguay en la guerra del Chaco. José Patricio Guyari, 1928-1932. Se creó el arzobispado de Asunción, abrió las puertas de la Escuela de Odontología, Economía, se produjeron cierres de comercios y desempleo. Destacar que en su gobierno también fue la famosa manifestación de los alumnos del Colegio Nacional del Capital, cuando protestaron por el avance de Bolivia. Se estableció para un juicio político, se dieron las circunstancias, pero al final el Congreso no le declaró inculpable. O sea, le inculparon de la situación de levantamiento de los alumnos. Bueno, ese fue un hecho trágico, ¿verdad? Donde murieron varios alumnos y profesores que se fueron a reclamar frente al palacio. Luego viene Emiliano González Navero, asume el gobierno el 25 de octubre de 1931. Y digamos, durante el periodo de juicio político del presidente José P. Guyari hasta el 27 de enero de 1932. Luego viene en 1932-1936 Eusebio Ayala, que le correspondió dirigir durante la guerra del Chaco y fue también conocido como el presidente de la Victoria. Entre 1936 y 1937, por medio de un golpe, asume Rafael Franco, se funda la Confederación Nacional de Trabajadores, se crearon las instituciones como Ministerio de Agricultura y Salud Pública, se aplicó la ley de reforma agraria. Luego viene el gobierno de 1937 de Félix Paiva, restituye la vigencia de la Constitución de 1870, reorganizó las funciones del Congreso, entre otras cosas. Por último tenemos a José Félix Estigarribia, hasta 1940, que prácticamente termina la hegemonía liberal. Asume en 1939-1940, se inauguró el mercado municipal número 1, presidente de facto después de un autogolpe, derogó la Constitución de 1870, decretó el Estatuto Horario, se sancionó la nueva Constitución de 1940 de corte nazi-fascista. Sabemos que él murió en un accidente aéreo en la ciudad de Altos con su esposa y el piloto Carmelo Peralta, que fue un héroe de la guerra del Chaco. Actividades, tenemos aquí las actividades, tenemos que mencionar, citar. Hay que parear en columnas, investigar y luego redactar informes acerca de las políticas liberales en el Paraguay. Luego de haber informado a través de esto, también escribir un informe sobre la Constitución de 1940, completar el crucigrama. Tenemos, por otra parte, una línea del tiempo en forma vertical y ubicar en ella cronológicamente los gobiernos liberales en el Paraguay. También tenemos algunas preguntas, escribir la opinión acerca de la situación política, social y económica del Paraguay durante el gobierno de Federico Franco. También investigar sobre la protesta social del 23 de octubre de 1981, seleccionar 3 gobiernos liberales cuyas obras, digamos, en forma personal te parecen que fueron más relevantes, subrayar la respuesta correcta. Y por último, escribe una opinión personal acerca de la anarquía vivida en el Paraguay en la era liberal. Y tarea a distancia, que va a tener un puntaje de 6 puntos. Van a completar la sopa de letras y elaborar un cuadro comparativo sobre las obras de gobiernos de Pedro Pablo Peña, José Pedro Montero y Luis Alberto Riar. Esto en una carpeta, ¿sí? Excelente.